Bueno, tenemos que definir una fecha para reposición de la clase de la semana pasada. Sí, voy a estar definiendo eso con los delegados. Quiero saber si ustedes tienen disponible mañana en la parte de la tarde, después de las 3. Não, professor, amanhã é o dia que a gente mais tem aula. Começa das 2 e acaba às 8 horas. Bueno, ¿qué día ustedes tienen disponible? Pueden enviarme en el grupo de delegados mismos el horario de ustedes. Así yo veo el horario que están disponibles. Vou enviar agora, professora. Perfecto. Professor, domingo a gente não tem nada planejado não, nenhum churrasco. ¿Cómo? Domingo acho que ninguém tem churrasco planejado não, professora. Ah, bueno. Ahí sería bueno. Pueden llamarme. Bueno, antes de iniciar la clase, ¿sí? Les quiero pasar algunas orientaciones sobre el examen. Tengo entendido que ustedes ya recibieron el comunicado oficial, ¿sí? Con respecto al examen, las orientaciones de cómo proseguir, ¿sí? Solo un minuto, voy a silenciar aquí. Bueno, las orientaciones acerca del examen, ¿sí? Cómo será esa realización de la primera parcial, que va a tener un valor de 15 puntos, ¿sí? Y se va a evaluar vía plataforma, así como la prueba de proceso que realizaron ustedes semana pasada. También serán preguntas objetivas de selección múltiple, ¿sí? Nuestra materia es una materia vía plataforma, ¿sí? Y las materias vía plataforma, las orientaciones que recibimos es que ustedes deben guiarse por el manual del apoyo al estudiante para su estudio, ¿sí? Es en base a ese manual que va a ser elaborado el examen de las materias vía plataforma. Entonces, nada más para esclarecer aquí, porque sé que hubo algunos inconvenientes de otros docentes con otras materias sobre contenido, una divergencia a veces de lo que se publicó en el manual y lo que el docente sí elaboró y les desarrolló en Google Meet. Pero nuestra materia de gestión es una materia vía plataforma, a pesar de este momento de interacción que tenemos aquí, es una materia vía plataforma. Entonces, sí, guíense por el manual. A pesar que yo les disponibilizo siempre las diapositivas, los slides, ¿sí? Es nada más para orientarles. Pero el manual es la base, para que después no haya ese inconveniente de estudié solo por las diapositivas, cayó pregunta que no estaban los slides, entonces por el manual. ¿Me explico? ¿Entendieron? ¿Comprendieron? Que después no haya inconvenientes, ¿sí? Si es que podés pasarle esa información también cada delegado a su sección, ¿sí? Por su grupo de WhatsApp que ustedes tienen, para que no haya ese inconveniente que hubo en algunos grupos con algunos docentes en la prueba de proceso. Bueno, otras orientaciones, ¿sí? Con respecto al tema. ¿Cuáles son los temas que van a ser evaluados en esta primera parcial? Son los temas que fueron desarrollados allá en la plataforma. Tengo entendido que está disponible para ustedes hasta la unidad 2. ¿Me confirman, por favor? Hasta la unidad 2 ustedes ya tienen ahí el material. ¿Hay alguien con dificultad para acceder a la unidad 2? Porque en los otros grupos me mencionaron de algunos compañeros con dificultad para bajar
ese manual y también para acceder al material de la unidad 2. Si es que hay alguien que sigue con ese problema, ¿sí? El delegado, si puede hacerme una lista y me encamina en mi privado del WhatsApp para poder entrar en contacto con el personal técnico, porque el lunes ya es nuestro examen. El examen de gestión está marcado para el lunes a las 14 horas, ¿sí? El día 14 a las 14 horas. Entonces, así yo ya informo al personal técnico para que verifique los alumnos que no consiguen acceder. Otra orientación es que el examen va a estar disponible para ustedes por 24 horas, ¿sí? Y a partir del momento que ustedes inician su evaluación, pueden realizarlo por un periodo de 1 hora y media. Al inicio era de 45 minutos, después salió un nuevo comunicado de 1 hora y 30. ¿Recibieron ese comunicado, el último, con esa actualización en el horario? Sí. Bueno, quiero saber, ¿hay dudas sobre el examen, sobre cómo se va a evaluar, sobre el tema que va a ser evaluado? ¿O comprendieron todo? Bueno, Comprendí, doctora. vamos entonces a dar continuidad a la unidad 2 de gestión en salud. Voy a iniciar aquí la proyección de la clase. En la última clase habíamos iniciado con sistema de salud en el Paraguay, en donde les mencioné acerca de la organización del sistema de salud en el Paraguay, ¿sí? Que tiene 3 sectores, público, privado y también el de seguridad social, y que se organiza en redes, ¿sí? Integradas e integrales. ¿Recuerdan? Bueno, para dar continuidad con este tema, les tengo que traer esta información acerca de una directriz, ¿sí? Que sirve como guía, que tiene una función de guía, de conducción de las actividades, ¿sí? Del sistema de salud, de todos los niveles, y de los responsables, que es el gobierno nacional, ¿sí? Y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, se compromete con la ciudadanía a través de esta política. Es la Política Nacional de Salud. Entonces, el gobierno nacional, ¿sí? A través del Ministerio de Salud Pública, elaboró la Política Nacional de Salud. ¿En qué consiste esta política? En un conjunto de enunciados. Esos enunciados tienen la función de guía, de conducción, ¿sí? De las actividades realizadas en el sistema, a través del sistema de salud, y también aquellas actividades sobre las cuales se compromete el Estado paraguayo y sus gobernantes, ¿sí? Con la población. ¿Para qué? Con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que la población pueda ejercer ese derecho, ¿sí? A la salud, que es un derecho de toda la ciudadanía que está en la Constitución Nacional, pero que para lograr ese objetivo se tiene que seguir una serie de pasos, un proceso de cambio en el cual el Paraguay está caminando en ese sector salud. Es un proceso de cambio, ¿sí? Ese proceso de cambio es un proceso de cambio tanto funcional como organizativo del sistema de salud público, ¿sí? Para que esté al alcance de
toda la ciudadanía. Y menciona varias estrategias para lograr eso. Una de ellas es la organización del sistema de salud en redes, que es lo que les mencioné en la clase anterior. Redes integradas e integrales de salud, RIS, en la cual, ¿sí?, se organiza en niveles asistenciales que están interconectados como una red misma. Entonces, para poder lograr, ¿sí?, esa asistencia sanitaria al alcance de todos, se tiene que lograr una cobertura a un nivel máximo posible. Una cobertura total es lo ideal, pero el gobierno se compromete a través de esta política nacional, ¿sí?, lograr esa cobertura a un nivel máximo posible en un periodo de vigencia que va de 2015 a 2030. Entonces, el país se compromete a responder al acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud al mayor nivel posible. Nos referimos al acceso universal, que toda la población pueda acceder, independiente de sexo, de raza, de edad, ¿sí? También nos referimos a esa cobertura universal de salud cuando hablamos ahí de cobertura total. ¿Qué significa cobertura total? Todo el territorio nacional del Paraguay, sea en la región occidental o en la región oriental. Como ustedes saben, el Paraguay está dividido en dos regiones: occidental, Chaco paraguayo, y oriental, ¿sí?, que comprende la mayor cantidad de la población, de los habitantes del Paraguay residen en la región oriental. Entonces, ¿cómo lograr llevar esa prestación de servicios sanitarios en todo el territorio? A través de las redes, ¿sí?, integradas e integrales, en la cual determina, ¿sí?, para cada territorio social del Paraguay, para cada territorio específico, una unidad de salud familiar que está a cargo de esa población, está próxima a la comunidad. La comunidad puede acceder, ¿sí?, de forma gratuita a través del sistema de salud público. Entonces, con ese objetivo, ¿sí?, tratar de disminuir las inequidades de salud, mejorar la calidad de vida y también, ¿sí?, que sea con un marco en ese desarrollo humano sostenible, considerando a la atención primaria de la salud como eje vertebrador del sistema. La atención primaria de la salud es el eje vertebrador de todo el sistema de salud, ¿sí? Entonces, así como les mencioné, ¿cómo lograr esa cobertura universal de salud? Es lo que llamamos de CUS, ¿sí? Cuando hablamos de CUS, cobertura universal de salud, nos referimos a la cobertura total, ¿sí?, del territorio nacional y también de la población en sí, pero también nos referimos a la cobertura total de procesos asistenciales, preventivos, como de tratamientos, ¿sí?, procesos asistenciales. Entonces, ¿cómo lograr esa CUS? Con las redes integradas e integrales. Las redes integradas e integrales determinan, creo que hay sí alguien aquí conectado para aceptar a los alumnos que van ingresando. Entonces, a través de las redes, cada unidad de salud familiar, que es el primer nivel de atención, está bajo responsabilidad de un territorio social. ¿Y qué es el territorio social? El territorio social es una unidad
geopoblacional. ¿Qué significa eso? El territorio social, ¿sí? El mapa del Paraguay, ¿sí? Está dividido políticamente en departamentos y en municipios, ¿sí? Entonces, también existe una división sanitaria, ¿sí? En regiones sanitarias, y existe una división en territorios sociales. Esos territorios sociales tienen límites y tienen características. La población que habita en él, ¿sí? Entonces está compuesta por una unidad geográfica, es un espacio geográfico, ¿sí? Poblacional, porque en ese espacio geográfico habitan una determinada cantidad de personas. Entonces, es de esa manera. ¿Y cómo podemos determinar y delimitar un territorio social y conocer un territorio social? A través de la territorialización, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hablar aquí en gestión acerca de la atención primaria, acerca del sistema de salud? ¿Sí? Porque a través de la gestión, ¿sí? De la organización, de la planificación de las actividades, conseguimos asegurar que cada persona pueda llegar, pueda acceder a los servicios y a las instituciones sanitarias, ¿sí? Planificando esa asistencia. El día de hoy vamos a ver sobre la planificación de las actividades en la USF. Entonces, de esa manera podemos organizar y planificar la llegada sistemática de los pacientes y que todos puedan acceder, ¿sí? Aquí les traje nada más como una información adicional el marco legal sobre la cual se fundamenta las actividades y las directrices que están en la Política Nacional de Salud, para que después ustedes lean y se informen un poco más. Entonces, el día de hoy vamos, ¿sí?, a ver acerca de los criterios para realizar esa territorialización, ¿sí? Cómo realizar la territorialización, ¿sí? El paso a paso, en qué consiste la territorialización, cuál es su objetivo, qué es la dispensarización, en qué consiste, cuál es su concepto, cuál es el objetivo, cuáles son esas categorías, esas clasificaciones en grupos dispensariales y las actividades de las unidades de salud familiar, las actividades que se realizan y los servicios que se ofrecen en una USF. Vamos aquí entonces al primer tema, territorialización. Es una de las maneras en la cual, de las estrategias, ¿sí?, en la cual se puede lograr alcanzar la CUS, una cobertura universal total. En primer lugar, les traje aquí un concepto que quiero que sepan bien en qué consiste, ¿sí?, y que sepan esa diferencia. Cuando nos referimos a territorio social, ya les mencioné que se trata de una unidad geopoblacional. Entonces, es ese espacio físico, ¿sí?, geográfico, que debe ser continuo. ¿Por qué continuo? El territorio social está bajo responsabilidad de un equipo de salud familiar. Entonces, debe ser continuo, ¿sí? Y cada territorio social tiene características que los definen, ¿sí? Está caracterizado por criterios multidimensionales. Esas características lo definen y lo hacen particulares uno de los otros, ¿sí?
Un territorio social no es el mismo que otro territorio social de otra región o de otro departamento o de la región occidental o de la región oriental. Hay características que los hacen particulares. ¿Y cuáles son? El ambiente, ¿sí? Puede ser diferente en un territorio a otro. La economía, la sociedad, la cultura, la política, las instituciones, otras instituciones que están en ese territorio social, además de instituciones sanitarias, que es la USF y demás, también, ¿sí? Se cuenta con otras instituciones educativas, ¿sí? Otras instituciones del sector o prestaciones de servicios del sector de seguridad o entonces de transporte público, ¿sí? Instituciones que están en ese territorio lo hacen particulares y diferentes uno de otros. También la población, la cantidad de personas que habitan en una determinada, ¿sí? Región y un territorio social es diferente. La cantidad de individuos, la cantidad de familias y sus características. Entonces, tenemos que conocer esas características porque en base a eso se debe planificar las actividades, en base a las necesidades, en base a lo que se evidencia durante la territorialización, durante el mapeo, el conocimiento de ese terreno. Entonces, un ejemplo, ¿sí? La organización de las actividades de una USF puede ser bastante funcional para ese territorio social, responda a las necesidades, pero esa misma organización de actividades puede ser disfuncional para otro territorio. Por eso, cada territorio y cada USF tiene que realizar la territorialización y organizar sus actividades en base a eso. ¿Sí? Un ejemplo también que les puedo mencionar aquí, nada más para información a más, ¿sí? Dijimos que el sistema de salud en el Paraguay se organiza a través de redes. No es así. En el primer nivel, ¿sí? De esas redes integradas e integrales están las USF. En el Paraguay contamos con microredes dentro de cada territorio social. ¿Y cómo está compuesta esa microred? ¿Sí? Está compuesta por las unidades de salud familiar. Unidad de salud familiar estándar, unidad de salud familiar, ¿sí? Ampliada y la unidad de salud familiar satélite. Entonces, está conformada por esa microred local, ¿sí? Que presta servicios en ese territorio social. Otra característica que deben tener en cuenta, el territorio social, ¿sí? Que es ese espacio físico que debe ser continuo y que tiene varias características que lo definen, ¿sí? Debe coincidir, porque cada territorio social tiene que ser delimitado, tiene que tener límites en los cuales se utilizan puntos de referencia para delimitar. Ese territorio social debe coincidir con los territorios definidos por la Dirección General de APS, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud, ¿sí? Posee varios programas y para poder actuar de manera conjunta USF con esos programas, ¿sí? Deben coincidir los límites territoriales para así lograr una cobertura total, que es lo que se quiere alcanzar, o al menos a un nivel máximo posible. Entonces, un ejemplo, uno de los programas del Ministerio de Salud es el PAI. ¿Cuál es? ¿En qué consiste el PAI? El PAI es el Programa Ampliado de
inmunizaciones, ¿sí? En eso consiste el PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones. Es el programa a través del cual se trata de lograr la inmunización de todos los habitantes del Paraguay que están divididos en cada territorio social, ¿sí? Lograr esa cobertura, ¿sí? De inmunizaciones, llevar esa vacunación, ¿sí? A todas las poblaciones. Hay varios otros programas, pero les doy eso como un ejemplo. Entonces, para lograr trabajar de manera conjunta, USF, con esos programas, ¿sí? Disponibles por parte del ministerio, se tiene que tener los límites territoriales, ¿sí? Debe coincidir, ¿está bien? Ahora, el país, el Paraguay, está dividido políticamente, como les mencioné, en municipios. Es una división política administrativa. No necesariamente necesita coincidir esas delimitaciones del territorio social con la de los municipios, ¿sí? Puede coincidir, pero no obligatoriamente, como es en el caso de los territorios delimitados por la Dirección General de APS. Bueno, cada territorio social, así como ya les mencioné, ¿sí? Existe una microred local conformada por esas unidades de salud familiar estándar, ¿sí? Satélite y ampliada. Entonces, se ofrecen esos servicios sanitarios en cada territorio social a través de las RIS. También el territorio social, ¿sí? Posee otros servicios y hay que identificar cuáles son: escuelas, transporte, seguridad u otro tipo de institución pública. Y para poder dar respuesta a la necesidad de la gente que habita, que vive en ese territorio social determinado, se tienen que elaborar planes estratégicos y también agendas políticas, trabajar conjuntamente con otros sectores. También otra característica importante del territorio social. El territorio social es ese espacio geográfico en donde la gente vive, en donde la gente nace, se desarrolla, no es así, se desenvuelve, en donde su día a día transcurre, su vida transcurre. Es el lugar en donde ocurren esas dinámicas sociales, esas interacciones, ¿sí? Entonces, en un territorio social establecido, ¿sí? Pueden observarse varias divisiones en micro territorios. ¿Por qué? En base a esas relaciones que resultan en ámbitos. Son los ámbitos escolares, los ámbitos eclesiales, ¿sí? Laborales, recreativos. Entonces, en un solo territorio se establecen varios microterritorios, ¿sí? En relación a ese ámbito, como resultado de ese ámbito escolar, eclesial, laboral. Y es en el territorio social en donde el equipo de salud familiar realiza la intervención de aquel paciente o de algún problema que pueda afectar la salud, ¿sí? O que pueda ser la causa de una enfermedad. Entonces, hay que considerar eso. El territorio social es el espacio en el cual se realizan las intervenciones. Vamos ahora a territorialización. ¿En qué consiste? La territorialización, ¿sí? Es una herramienta. Es una herramienta de abordaje para ver y transformar la realidad, para crear capacidades nuevas, empoderarse colectivamente y generar los cambios y así dar respuesta a las necesidades de la gente. Bueno, la territorialización, como les mencioné, es una herramienta
y vamos a ver un paso a paso de cómo se realiza. Y dice que es una herramienta de abordaje, y es así, porque realizamos un abordaje en aquella población que habita en un determinado territorio, extraemos datos y planificamos en base a eso. Realizamos un mapeo, conocemos ese territorio, puntos críticos, regiones en donde puede ser considerada que hay, ¿sí?, algún tipo de punto que sea considerado perjudicial para la salud de la población o que pueda ser la causa de las enfermedades. Entonces, es una herramienta que permite ver esa realidad y también conocer a esa población, porque hacemos también el censo, ¿sí?, de la comunidad. Entonces, la territorialización permite materializar la responsabilidad social y sanitaria de los equipos de salud de la familia, haciendo posible ordenar la acción y planificar en base a las necesidades detectadas en el territorio. Sí, evaluamos a la población, a el ambiente, el territorio en sí, y determinamos las necesidades y planificamos en base a eso. También es el lugar, el territorio social, en donde el equipo de salud familiar realiza las intervenciones, las acciones, ¿sí? Y permite conocer y entender problemas generales, identificar problemas de salud, indagando las causas, y en base a eso construimos una base de datos que nos permite planificar, ¿sí?, las actividades, los proyectos en base a necesidades. Para eso necesitamos de instrumentos como el censo y el mapeo. ¿Entendieron qué es la territorialización? Ya les voy a mostrar el paso a paso de cómo se realiza, pero consiguieron comprenderme, explico, ¿sí?, qué es la territorialización. Entonces, con lo evaluado, ¿sí?, conseguimos disponer de un padrón o catastro de familias, así como les mencioné que se realiza el censo. El censo nos permite saber cuántas familias habitan en ese territorio social a cargo de la USF, cuántos individuos, ¿sí? Entonces, es importante, debemos conocer. Eso hace con que se permita una llegada sistemática de esas personas a los servicios de la USF. Otro punto a tener en cuenta: la territorialización en comunidades indígenas y asentamientos. La territorialización, que es ese abordaje, ese conocimiento del territorio, del ambiente, de la cultura, de la población que habita, ¿sí?, también debe realizarse en comunidades indígenas. En zonas rurales, en el campo, ¿sí?, aquella USF que está situada en un territorio social, en una zona rural, puede, ¿sí?, en ese territorio estar presente varios asentamientos indígenas o comunidades indígenas, aldeas indígenas. Y tenemos que considerar algunos criterios aquí, algunas características para la territorialización. También se debe ingresar en esas comunidades indígenas, se debe realizar ese reconocimiento del área, del territorio, se deben realizar todas las actividades de la territorialización. Pero tenemos que tener en cuenta que en los asentamientos, aldeas indígenas, ellos poseen un jefe, ¿sí?, un líder que los representa. Ese líder, ¿sí?, es la primera persona que debemos identificar
y presentar esa modalidad del trabajo, de la territorialización, explicar lo que se está haciendo, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere lograr y contar con su aprobación. Es muy importante contar con su aprobación. Otro punto a tener en cuenta, ellos tienen su propia cultura, tienen sus propias costumbres y su propio territorio delimitado. Entonces hay que respetar eso. ¿Sí? Y así como les mencioné, identificar al líder y contar con su aprobación para poder ingresar y realizar cualquier tipo de intervención. Un minuto a ver si hay alguien queriendo ingresar. Bueno, también otra característica a considerar. En las aldeas indígenas, ¿sí? Se puede contar con un promotor indígena, que generalmente es contratado por el Ministerio de Salud. Si se cuenta con un promotor indígena, perfecto. Se lo identifica, se lo capacita, porque se va a trabajar conjuntamente. Está ahí para ayudarnos en nuestro trabajo, ¿sí? Es la persona que va a conocer el territorio, va a conocer a los habitantes, nos permite inserirnos en la comunidad. Ahora, si no se cuenta con un promotor indígena, tenemos que contar con un promotor, ¿sí? O un representante de la comunidad, no indígena, pero del territorio sobre el cual estamos a cargo, del territorio social, que nos acompañe, ¿sí? En esa actividad, en ese trabajo. Otra característica a tener en cuenta. En un territorio social delimitado a cargo de la USF, pueden haber varias aldeas, 2 aldeas, 3 aldeas o incluso más. Durante la territorialización se deben ingresar en todas las aldeas. Se tiene que identificar el líder, porque cada aldea tiene su propio líder. Identificar a cada líder, contar con su aprobación e iniciar la modalidad de trabajo. ¿Sí? Ahora, la territorialización. Es muy importante ahí que sepan, sí, es muy importante que sepan algunos criterios que hay que considerar en la territorialización, e incluso uno de estos criterios también fue tema de examen, ¿verdad? De un ejercicio del Reválida valiendo 10 puntos. Entonces después les voy a mostrar el ejercicio, sí, al finalizar este contenido, pero era la unidad poblacional, la unidad geográfica, ¿sí? Paraguay y Brasil hay una pequeña diferencia aquí en relación a habitantes, pero después en general es todo muy similar. Entonces, primer criterio, unidad poblacional, ¿sí? ¿En qué consiste? Número de habitantes. En el Paraguay, ¿sí? Es de 3.500 a 5.000 habitantes, lo que corresponde aproximadamente a 500, entre 700 familias en zonas, ¿sí? En zonas urbanas. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta en zona urbana. ¿Por qué zona urbana? Ciudades. Las gentes, las personas están más aglomeradas. No es así. Están más próximas una de la otra. Entonces, es más fácil acceder a ellas, llegar a esas familias. En las ciudades contamos con calles, con rutas. No es así. Podemos llegar más fácilmente y las familias también, las personas pueden llegar más fácilmente a la USF. Y como están más próximas, más aglomeradas, esa cantidad de personas están en un espacio, ¿sí? En un territorio más pequeño.
Entonces ahí consideramos unidad poblacional. Para cada USF, ¿sí?, se tiene en cuenta, ¿sí?, aproximadamente entre 3.500 a 5.000 habitantes, ¿sí?, que deben habitar en un territorio social a cargo de la USF. ¿Recuerdan la clase pasada que les había dicho que para cada 3.500 a 5.000 habitantes, ¿sí?, el equipo de salud familiar debe estar compuesto por una cantidad X de integrantes? ¿Recuerdan? Les había mencionado que para esa cantidad de habitantes, el equipo de salud familiar tiene que estar compuesto por un médico, un enfermero u obstetra, un odontólogo, un técnico u auxiliar en enfermería, un personal administrativo y 5 agentes comunitarios. Sí, recuerdan, en la clase pasada les mencioné eso. Incluso está en una diapositiva. Bueno, eso es lo que se considera para esa cantidad de habitantes, esa cantidad de profesionales que componen el equipo de salud familiar. ¿Sí? Ahora, en zonas rurales, en el campo, la gente está más dispersa, lejos una de la otra. Las familias, los hogares están lejos uno de los otros. Y hay que considerar también entonces la extensión territorial. ¿Sí? Ahí no consideramos la cantidad de personas, consideramos extensión territorial. También la dispersión poblacional, ¿sí? Y la accesibilidad. Cuando consideramos accesibilidad, tenemos que valorar el tiempo que demora, ¿sí?, esos individuos para llegar al puesto de salud o el equipo de salud familiar para llegar al hogar, ¿sí?, o a una determinada aldea o algún tipo de región que está dentro del territorio en donde habitan las personas. Hay que considerar en la accesibilidad, además del tiempo, ¿sí?, los transportes, si existe transporte público, ¿sí?, el tiempo de demora para llegar, si es que también hay que considerar ahí los accidentes geográficos, todo aquello que puede facilitar o que puede dificultar el acceso, ¿sí? Presencia de ríos, ¿sí?, cerros, entonces todos los accidentes geográficos. Entonces, en la zona rural, en el campo, puede haber menor cantidad de familias y personas en una vasta área. Entonces, aquí, ¿sí?, no tenemos en cuenta la unidad poblacional, esta cantidad de personas, 3.500, no. Consideramos accesibilidad, consideramos esparcimiento, extensión territorial. Puede haber menos personas, ¿sí? Otro criterio, unidad geográfica. La unidad geográfica, ¿sí?, tenemos que considerar durante la territorialización. ¿Por qué? Porque ese territorio social es donde la gente vive, donde se desarrollan, donde, ¿verdad?, están las familias conviviendo. Entonces, existe un sentido de pertenencia. Es esa identidad cultural, identidad con ese espacio, con ese territorio, identidad histórica, social. Entonces, también en la hora de delimitar un territorio o en la hora de hacer el reconocimiento, demás, tenemos que considerar esa identidad de la población con el territorio, ¿sí? Es el segundo criterio. Bueno, así como les dije, cada territorio social
tiene límites, está delimitado. Esos límites deben ser acordados de manera conjunta, tanto, ¿sí? Por la Dirección Regional de APS, Dirección General de APS, la Estrategia Salud de la Familia, Dirección General de Servicios de Salud y Dirección General de Regiones Sanitarias. Debe acordarse esos límites de manera conjunta, deben ser analizados y acordados previamente. Bueno, también la comunidad participa. Como dijimos, existe toda una identidad cultural, social, histórica, ¿sí? Hay que considerar además las condiciones geográficas, sociales también de la zona, ¿sí? Entonces, otro criterio para la territorialización. También aquí es algo importante porque también fue pregunta del Reválida 2017. Fue el último Reválida elaborado por el INEP, ¿sí? Que estuvo disponible, que fue del 2017, y cayó una pregunta de territorialización de 10 puntos de un examen que valía 50, que era el discursivo. Entonces es mucho puntaje, ¿sí? Tienen que conocer, porque eso si no saben responder nada acerca de territorialización en un examen que cayó ese tema, así como el último Reválida aplicado, ¿sí? Probablemente reprueban. 10 puntos es mucho. Entonces, al menos un conocimiento general. Preguntó acerca de límite poblacional, si se excede, ¿sí? Porque puede ocurrir, como el territorio ya tiene un límite, ¿verdad? Que no puede ser modificado porque debe coincidir con los territorios de la Dirección General de APS. Entonces puede ocurrir que en determinado momento, ¿sí?, aumente la cantidad de la población, exceda ese número de habitantes, ¿sí? Más de 5.000. Entonces, ¿qué se realiza en ese caso? Si excede esa cantidad de habitantes, se debe realizar un análisis nuevamente y estudiar la necesidad de incorporar más equipos de salud de la familia, más profesionales al equipo de salud de la familia, ¿sí? O entonces otros equipos de salud familiar en otras unidades de salud familiar, ¿sí? Porque dijimos que contamos con microredes, ¿sí? USF estándar, satélite, ampliado, entonces estudiar la incorporación de más USF y equipo de salud familiar, tal vez dentro de una USF ya existente, ¿sí? Porque para esa cantidad de población, 3.500 a 5.000, ya les mencioné, 5 agentes comunitarios, un médico, un enfermero, etc. ¿Sí? Si excede, incorporar más profesionales. ¿Está bien? Es una de las preguntas que cayó. Después yo les voy a mostrar el ejercicio. ¿Hasta aquí me explico? ¿Me comprenden? ¿Hay alguna duda sobre territorialización? ¿No hay dudas? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? También mencionamos que se deben delimitar los territorios sociales. Para delimitar se utilizan puntos de referencia. Puntos de referencia que pueden ser fácilmente identificables. ¿Como cuáles? Si es en una región rural, cerros, ríos, rutas, ¿sí? Si es en una región urbana, ¿sí? Entonces ahí consideramos compañía, barrio, ¿sí? Hasta determinado barrio, ¿sí?, consiste un límite del territorio social. Hasta determinado barrio, entonces se pueden utilizar esos puntos de referencia. Entonces, en zona urbana siempre se debe tomar en consideración nombre de calles,
barrios vecinos, personalidades u otros lugares como punto de referencia. Zona rural, la gente está más dispersa y también cómo entonces podemos identificar las instituciones públicas que se cuentan en ese territorio como límites, ¿sí? Escuela, iglesia, comisarías. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a la territorialización paso a paso. ¿Cómo realizar la territorialización? ¿Sí? Como mencionamos, ese abordaje para ver la realidad de la población, del territorio, ese reconocimiento y planificar en base a eso. Primer lugar, el primer paso es preparar el trabajo. ¿En qué consiste preparar el trabajo? En primer lugar, vamos a capacitar al equipo de salud familiar, ¿sí? Ese equipo de salud familiar tiene que estar capacitado, tiene que saber el paso a paso del trabajo, cómo se realiza, tiene que tener información acerca de lo que se desea lograr, tiene que saber cómo llenar completamente las fichas, las hojas de censo, ¿sí? Luego se lo debe a presentar a los pobladores, a la comunidad, ¿sí? La comunidad debe saber el trabajo que se está realizando, cuál es el objetivo, cuál es el beneficio, ¿sí? Y se debe contar con su aprobación. Luego, otra característica importante para iniciar el trabajo. Debemos identificar al líder comunitario o a una referencia, a un referente comunitario, a un representante de esa comunidad, ¿sí? Luego de identificar, se solicita su ayuda porque él, así como les mencioné, nos permite inserirnos en la comunidad, es quien conoce el territorio, es quien conoce a los pobladores, ¿sí? Nos ayuda en nuestro trabajo. Segundo paso. En este segundo paso, ¿sí? Que consiste en ver la realidad, hacer un diagnóstico, utilizamos varios instrumentos. Uno de los instrumentos es la entrevista, porque queremos obtener datos. ¿Y quién mejor que la población para aportarnos esos datos? Reuniones comunitarias, el mapa, el censo domiciliario y otros métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, en este segundo paso, con esta herramienta que es la entrevista, este instrumento, podemos realizarlo de manera individual o de manera grupal, ¿sí? Podemos hacerlo a testigos de la comunidad de forma individual o grupos focales. ¿Con cuál objetivo? Obtener datos, obtener información sobre relacionamientos, necesidades que están ahí presentes, dificultades, debilidades presentes en la comunidad, la expectativa que tiene ante aquel equipo de salud familiar. También eso fue un tema de pregunta, expectativa de la comunidad ante el equipo de salud familiar, del Reválida. Recursos de la comunidad. Entonces, realizar en primer lugar esta entrevista para obtener datos. Luego, otro instrumento, mapa sanitario. El mapa sanitario es la representación gráfica del territorio social que está a cargo de la USF. Se deben señalar los límites, pero este mapa sanitario tiene una función a más que solamente esa representatividad de un mapa. Ese mapa nos permite realizar la asociación causa-enfermedad. Ese mapa, ¿sí?, nos permite entonces conocer el territorio y luego señalar
lo que conseguimos evidenciar, zonas críticas, puntos en donde hay exposición a factores de riesgos, ¿sí? Entonces supera esa función de representatividad nada más del territorio en sí. Entonces, tenemos que contar con un mapa sanitario, que es un mapa en sí del territorio social y que debe estar situado, debe estar localizado en la sala de reuniones de la SF o de la sala principal, ¿sí?, de la USF, de la Unidad de Salud Familiar. Luego, tenemos que realizar una actividad que se llama mapeo, ¿sí? Mapear la territorialización. ¿En qué consiste mapear? Mapear es observar, es conocer el territorio, ¿sí? Definirlo y encontrar en ese territorio las causas de las enfermedades. Entonces el mapeo es un ejercicio de acercamiento a la realidad y un ejercicio de asociación causa-enfermedad, ¿sí? Es el reconocimiento del territorio lo que hacemos con el mapeo o mapeamiento. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo iniciamos el mapeamiento? Iniciamos delimitando el territorio, los límites de ese territorio social. Para poder delimitar, consideramos aquellos puntos de referencia que ya mencionamos en zona rural, accidentes geográficos y demás, zona urbana, barrios, compañías. Entonces delimitamos a través de los puntos de referencia. Luego tenemos que conocer ese territorio, ¿sí? En consenso, en el equipo de salud, tenemos que ver características de ese territorio que pueda aumentar la probabilidad de enfermar, que pueda ser la causa de una enfermedad, que pueda afectar la salud de la población. Les traje aquí algunos ejemplos, ¿sí? Ejemplos, entonces, de características que pueden estar presentes en un territorio que pueda afectar a la salud y que se debe considerar. Criadero de animales, mataderos, zonas con animales sueltos, lugares de acúmulo de basura, canales de aguas servidas, exposición a contaminantes y puntos críticos de drogadicción y violencia y desagües cloacales o cualquier otro tipo de característica presente en ese territorio que pueda ser considerada perjudicial. Hasta aquí me acompañan, voy muy rápido, voy un poco rápido, porque todo esto es tema para el examen de la primera parcial, ¿verdad? Y con ustedes estoy un poco atrasada, con los otros grupos ya estaba más adelantada, por eso estoy yendo así un poco rápido, ¿sí? Sin dar muchas pausas. No sé si acompañan, qué tal el castellano, se comprende, qué tal el sonido. Bueno, continuamos entonces. Otra actividad que se realiza es la del censo de la comunidad. Tenemos que, como les mencioné, ¿sí?, colocar en una base de datos la cantidad de familias, la cantidad de individuos que viven en ese territorio, ¿sí? Porque si supera esa cantidad que mencionamos en unidad poblacional, hay que solicitar la incorporación de más profesionales en el equipo de salud familiar. Entonces, tenemos que saber la cantidad de población sobre la cual estamos responsables. Algo que deben aquí saber, porque generalmente esto no se realiza, pero debe ser así. El equipo de salud familiar está responsable no solamente por aquellos pacientes que vienen al consultorio, no solamente aquellos pacientes que buscan ayuda,
que buscan la prestación de los servicios sanitarios, que vienen a la USF. No, todos aquellos que habitan en ese territorio, si buscan o no ayuda, son nuestra responsabilidad. Entonces debemos conocer cantidad de habitantes. Luego vamos a hablar sobre dispensarización. Saber pacientes enfermos, pacientes con enfermedades crónicas, embarazadas, niños. Hay que tener una base de datos, porque nosotros no somos responsables solamente por los que vienen y buscan nuestra ayuda, también aquellos que no vienen, ¿sí? Entonces, para conocer a esa población que habita ahí, hacemos el censo. El censo, vamos a disponer de una hoja de censo en donde se registran los datos demográficos: edad, nombre, fecha de nacimiento, ocupación, y etcétera, ¿sí? Entonces se completa eso y se llena una hoja de censo para cada familia, ¿sí? Si es que en una casa viven dos familias, dos núcleos familiares, es una familia comunal. Entonces, en ese caso, tenemos que llenar dos hojas de censo. Si en un predio, en una región urbana, en la ciudad, hay un predio, hay un edificio con dos apartamentos, entonces llenamos una hoja de censo para cada familia, ¿sí? Si en un predio habita más de una familia, se usa una hoja de censo por familia. Luego, en la hora de realizar el censo, tener en cuenta algunos criterios. Presentarse, saludar, utilizar un vocabulario correcto que sea adecuado y comprensible para el individuo, para aquel ciudadano. No adelanta utilizar terminologías, ¿sí? Si el paciente no va a comprender, si el individuo no va a comprender, entonces cuidar eso. Ojo, en el Paraguay es un país bilingüe, se habla el guaraní, ¿sí? Es una lengua nacional. Entonces se debe en determinadas familias, entonces si es necesario, hablar en guaraní para ser comprendidos. Les traigo aquí una información, ¿verdad?, que a mí me sorprendió porque estuve leyendo este tiempo atrás y era un dato que yo no tenía esa información y yo como paraguaya me sorprendí, ¿sí? Un estudio realizado reveló que el 50% de la población paraguaya solamente habla el idioma guaraní. 50%. Es un porcentaje muy alto, ¿sí? No habla el castellano, solamente habla el guaraní. Y ustedes tal vez no pueden darse cuenta de eso porque en las ciudades, más aún aquí en donde estamos, región de frontera, se habla mucho el castellano, se habla incluso el portugués. Pero si ustedes se van un poco más hacia el interior del Paraguay, ¿sí?, en otras ciudades, ustedes ya van a darse cuenta de cómo la gente habla el guaraní. Y 50% solo habla guaraní, no habla castellano. ¿Se imaginan? Es un porcentaje altísimo. Entonces es así, un idioma que a veces a los propios paraguayos que no utilizamos en nuestro día a día es difícil. ¿Se imaginan ustedes? La mayoría brasileros. Entonces hagan ese esfuerzo, ¿sí? Porque tienen que ser comprendidos por sus pacientes en el periodo que están aquí en el Paraguay, ¿verdad? Y nunca sabemos hasta qué periodo, hasta cuánto tiempo van a estar. Entonces, tienen que tratar de aprender. También, según ese estudio, que les traigo nada más como información adicional, 46% de la población es bilingüe. Habla guaraní y castellano fluentemente. Y apenas
4% de la población habla solamente castellano, no habla el guaraní. Entonces es un porcentaje así muy pequeño de personas que no hablan el guaraní. ¿Por qué? Porque el guaraní es un idioma, ¿sí?, nacional, se enseña en las escuelas, en los colegios, pero entonces uno tiene un conocimiento y la mayoría de las familias utilizan y hablan en su día a día, pero hay un pequeño porcentaje que no habla y justamente a mí me sorprendió ese dato, ¿verdad? Porque a mí me cuesta muchísimo, yo que soy paraguaya, me cuesta muchísimo el guaraní. En mi familia nadie así dentro de casa habla el guaraní. El conocimiento que yo tenía, ¿sí?, era solamente de colegio, que es así como el inglés que se aprende en el colegio, apenas palabras sueltas, así como el castellano que la mayoría de ustedes sabe, entiende, sabe escribir, pero en la hora de hablar, para juntar las palabras es difícil, porque no hay práctica, no es así. Todos ustedes ahí entienden el castellano, pero hablar les cuesta, porque no hay práctica. Y en mi caso, con el guaraní, era así. En mi familia no nadie habla. Entonces, es un porcentaje pequeño. A mí me sorprendió. Por eso nada más les mencioné aquí, porque las preguntas deberán hacerse en guaraní, ¿sí? En el caso de que eso se requiera, debe saber hablarse, ¿sí? Y otro dato que les traigo aquí, otra información nada más como curiosidad a más, todos los puestos de trabajo, ¿sí?, para ocupar cargos ofrecidos por el Ministerio de Salud en el Paraguay, uno de los requisitos es hablar fluentemente el guaraní, ¿sí? ¿Por qué? Porque la población, principalmente en región rural, no sabe hablar el castellano, ¿sí? Tal vez te va a entender en castellano, pero no va a saber responderte o hablarte en castellano. Y eso ustedes tal vez no pueden evidenciar aún, pero cuando empiezan el contacto con el paciente, y más aún en región rural, se van a dar cuenta. No sabe hablar castellano, ¿sí? Bueno, continuando, sí, es importante identificar a ese líder para poder acompañarnos en esta modalidad de trabajo. Luego de realizar el censo, tenemos que inserir todos esos datos en una base de datos, ¿sí?, que es la tabulación y sistematización del censo. Se introduce en una base de datos que debe ser actualizada permanentemente, ¿sí?, y que nos facilita nuestro trabajo diario para planificar actividades tanto en terreno como dentro de la USF. Luego, el mapa censo. Como les mencioné ya, el mapa, que consiste en un mapa en sí, del territorio social, ¿sí?, que disponemos en la sala de la USF, la sala de reuniones o la sala principal. Luego, lo que obtuvimos en el censo tenemos que ir, ¿sí?, tenemos que ir señalando en ese mapa, ¿sí? ¿Y cuáles serían? Un ejemplo, niños desnutridos, embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, discapacitados, toda persona que necesite de una atención extra, ¿verdad?, que necesita de nuestra atención en la hora de la planificación de actividades, señalamos. También puntos críticos, ¿sí? Me aguardan solamente un momento. Ya continuamos. Un momento. Listo. Estaba cerrando aquí la puerta de la habitación en donde estoy porque mi hijo está por llegar y cuando él llega, él directo viene aquí junto a mí donde escucha mi voz. Entonces, por eso fui a trancar. Leí el comentario de Ruth. Dice que su mamá solamente habla guaraní y no habla castellano. Y es así.
A mí me sorprendió porque es un porcentaje alto y porque yo particularmente no tengo ese contacto con muchas personas que hablan guaraní y son más personas también de regiones rurales o es una costumbre familiar, ¿verdad? Es un idioma, en el Paraguay es obligatorio tener ese idioma en el colegio, pero antes había un cierto prejuicio, preconceito hacia el idioma, que incluso es una ignorancia eso, ¿verdad? Y justamente en mi familia, mi abuelo no dejaba que sus hijos hablen el guaraní, tenían que hablar el castellano correctamente. Entonces, mis tíos, mis parientes tienen esa dificultad, ¿verdad? Y es una ignorancia, porque es un idioma nacional, ¿sí? Entonces, se tiene que tener ese conocimiento. Bueno, continuamos aquí con nuestro tema. Luego, también les mencioné que zonas de riesgos hay que señalar en el mapa para, ¿sí?, poner mayor atención en la hora de la planificación. A ver qué horas son. Bueno, nosotros vamos a definir una fecha para entonces hacer la reposición de la clase, ¿verdad? Vamos a dejar para continuar, para que no sea muy cansativo para ustedes, este tema de las actividades de consulta y dispensarización para la próxima clase. Me gustaría agendar esa clase para esta semana. ¿Por qué? Porque el examen es el lunes y quiero terminar con ustedes, ¿sí? Quiero terminar con ustedes. Entonces, ¿cómo podemos hacer? A ver el horario que me pasó aquí al líder. Un momento. El viernes, ustedes tienen clase. La verdad que el horario de ustedes es solamente por la parte de la tarde, ¿no es así? A pesar que está lleno también el horario de ustedes. Ô, prof, Sim, acho que em martes, nossa classe é só no final do dia, se você tiver disponibilidade. Sí, la verdad que yo quería finalizar esta semana Ah, verdade, antes da prova, né? el examen, É, pero la verdad que ustedes ya tienen todo el contenido, ustedes ya tienen el vídeo grabado, ya tienen el manual, ya les envié la diapositiva, entonces creo que no va a haber problema, ¿sí? Vamos a dejar para la próxima semana, porque ese horario, Danilo, ya queda muy tarde para mí. Viernes a las 18 horas ya queda muy tarde. Creo que no van a tener problemas con el examen, como les mencioné. Esto es nada más para así un refuerzo. La clase en sí ya está en la plataforma, ¿sí? Entonces el martes vamos a agendar un horario y reponemos la clase para terminar territorialización, dispensarización es lo que falta, actividades de consulta y el ejercicio que les quiero mostrar. El jueves yo tengo disponible, mañana, ¿verdad? Yo tengo disponible, Danilo, después de las 10:30, a partir de las 10:30. Doutora, Sí, para o sexto H, nossa turma é uma turma que a maioria trabalha. Então, dia de terça-feira, para a gente, que seria martes, né? Seria um horário bom, porque começa a nossa aula às 5 horas da tarde. Só uma aula que a gente tem. está bien. Vamos a dejar entonces para semana que viene, ¿sí? Sim, porque dia de Deixamos quarta para e martes. quinta, para a gente é muito apurado. Começa 2, termina 8 da noite. Perfecto. Para mí también el martes queda bien, porque mi clase
yo tengo solo por la parte de la mañana y después las 3. Entonces podemos marcar para la 1. ¿Sí? Voy a definir aquí con los delegados y así les comunico oficialmente el horario. Ok, obrigada. Ok, gracias a ustedes. Vamos a finalizar entonces por aquí. ¿Sí? Cualquier duda, pueden hacer sus preguntas. Si no hay dudas, entonces terminamos. ¿Sí? Pueden colocar sus nombres en el chat, los que todavía no colocaron. Y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.